En este preciso momento, mientras tu dedo duda entre quedarse o escapar a otra cosa, algo que no nació contigo está intentando decidir tu destino sin tu permiso. Lo sientes como una presión en el pecho que aparece sin explicación, como un frío que recorre la casa, aunque todas las ventanas estén cerradas, como una sombra que se sienta en la mesa cada vez que el día parecía traer buenas noticias, y te voy a decir lo que casi nadie se atreve a decirte. Si permaneces conmigo hasta el final y haces exactamente lo que voy a guiarte a hacer, esa cosa antigua que ha estado repitiéndose en tu vida se va a romper hoy en el nombre de Jesús y tu hogar no volverá a oler a derrota. Porque lo que te voy a entregar no es motivación, es una llave. Y el que se atreve a girarla, aunque tiemble, aunque no entienda todo, ve cómo se aviva en puertas donde solo había paredes y cómo la noche deja de tener la última palabra. Tú lo sabes y no necesitas que nadie te lo confirme. Hay días en los que te levantas sin haber peleado con nadie y, sin embargo, algo dentro de ti ya está cansado, como si hubieras vivido una guerra que no recuerdas. Has notado que justo cuando ibas a avanzar, aparece un mensaje, una llamada, un comentario que te roba la paz con una precisión casi quirúrgica, y piensas, otra vez no, pero vuelve a pasar. Hay discusiones que se repiten con las mismas palabras de siempre, cuentas que se desordenan en el mismo mes, diagnósticos que regresan con otro nombre, silencios que pesan más que los gritos. Y te preguntas si fuiste tú o si esto empezó antes, en una historia que no elegiste. Y ahí, en ese pensamiento que normalmente empujas hacia afuera para no llorar, está la señal de que no es casualidad, de que hay algo escrito en lo invisible que hoy vas a tachar con tu voz, con tu fe, con tu decisión. Puede que nadie lo sepa, porque aprendiste a sonreír en público y a sangrar por dentro en privado. Pero cuando cierras la puerta de tu cuarto y apagas la luz, una idea te corre por la espalda como un cuchillo frío. ¿Y si nada cambia jamás? Y entonces recuerdas promesas que hiciste y que no pudiste cumplir. Recuerdas oraciones que se apagaron a mitad de camino. Recuerdas ese susurro que llega siempre a la misma hora diciendo, esto es lo que te tocó. Hoy vengo a decirte con el alma en la mano que no, que eso no es lo que te tocó, que eso no fue escrito por Dios, que ese guión se puede romper en un solo acto de obediencia, y que la evidencia no será un sentimiento pasajero, sino señales concretas en tu casa, en tu cuerpo, en tus relaciones, en tus noches. Quizás piensas que no tienes fuerzas para un intento más, que ya has probado todo y que solo te queda acostumbrarte. Pero hay momentos en los que el cielo baja a tu altura con una puerta sencilla que no habías probado de verdad, y este es uno de ellos. No necesitas saberlo todo, ni sentirlo todo, ni ser perfecto. Solo necesitas quedarte, respirar, abrir tus manos y decir por dentro, si es tuyo, Señor, quiero lo tuyo y no lo mío. Y entonces verás cómo una paz que no dependen de circunstancias empieza a empujar hacia afuera todo lo que huele a paleantiguo, no para taparlo, sino para arrancarlo de raíz. Mientras me escuchas, hay recuerdos intentando ponerse en fila para convencerte de que esto ya lo viviste y no funcionó. Aquel lo intenté que acabó en nada. Aquella noche de lágrimas que amaneció igual. Aquel consejo que sonó hermoso pero no tocó lo que de verdad te duele. Sin embargo, esta vez no vas a quedarte en la orilla, porque no te voy a dar ideas vagas ni frases bonitas. Te voy a dar un mapa. Y si lo sigues, si lo pones por obra con la terquedad de quien defiende a los suyos, vas a notar cómo cambia la atmósfera de tu casa antes que cambien las personas. Y cuando la atmósfera cambia, lo demás termina obedeciendo. Hay señales discretas que ya venías percibiendo y que hoy se vuelven evidencia. La risa que se corta justo antes del chiste, la mirada que evita la verdad por miedo a prender la mecha, la mano que tiembla al abrir una factura, el cuerpo que se tensa sin razón. No estás exagerando, no te volviste dramático, no es que ves todo negativo, es discernimiento, y ese discernimiento es una invitación. Porque cuando lo invisible se vuelve insoportable, es porque está a punto de romperse si alguien se atreve a nombrarlo delante de Dios.
Y hoy ese alguien eres tú. Aunque te sientas el menos calificado, aunque digas, no sé orar bien, aunque creas que llegaste tarde. Quiero que imagines por un segundo que el ruido que hoy te rodea se apaga y que solo queda tu respiración y mi voz. En ese silencio, deja que una certeza se te meta en los huesos. No fue casualidad que aterrizaras aquí, no fue algoritmo, no fue suerte, fue propósito. Y el propósito siempre llega con una urgencia amable que te pide una cosa simple. No te vayas. Quédate hasta el final y haz lo que escucharás. Porque la diferencia entre una vida marcada por lo mismo de siempre y una casa que por fin descansa no está en entender todo, está en obedecer una cosa pequeña que el orgullo siempre consideró demasiado simple. Si te quedas, te prometo esto sin rodeos y con temor de Dios en el corazón. Antes de que termine este mensaje, vas a tener en tus manos una llave probada para cerrar la puerta por donde entró el miedo. Una práctica concreta que cualquiera puede hacer. Un acto de autoridad espiritual que no se basa en gritar más fuerte ni en controlar a nadie, sino en poner la palabra en el lugar que la queja ocupó durante años. Y si la usas de verdad, vas a experimentar cómo algo cambia primero en lo interno y luego en lo externo, como una luz que se prende en una habitación cerrada hace mucho tiempo. No te pido valentía de héroe, te pido un sí pequeño, te pido un me quedo sincero. Te pido que por una vez no le hagas caso a esa voz que te vende distracciones disfrazadas de urgencia, porque esa voz siempre llega cuando estás a punto de encontrar lo que buscabas. Siempre te ofrece una salida fácil justo antes de la puerta correcta. Y hoy no vas a negociar con ella. Hoy vas a mirarla de frente y vas a decir, me quedo. Vas a elegir lo que te sana por encima de lo que te entretiene. Vas a elegir lo que te cubre por encima de lo que te distrae. Vas a elegir lo que construye por encima de lo que anestesia. Y mientras decides, te adelanto una imagen para que la guardes como ancla. Tú, esta misma noche, de pie en medio de tu casa, pronunciando palabras que no suenan a poesía sino a decreto, palabras que no empujan a nadie, sino que invitan al cielo, palabras que no maquillan el dolor sino que lo exponen para que sea sanado. Y desde ese instante, aunque nada espectacular parezca pasar, algo se moverá en lo profundo como una raíz que cede, como un nudo que afloja, como una puerta que por fin deja de rechinar porque encontró la llave correcta. Quédate, respira, abre el corazón y prepárate. Porque lo que empieza ahora no es un discurso, es un cambio de gobierno en tu casa. Y si haces lo que escucharás, si lo haces con perseverancia humilde, lo imposible se va a volver testimonio. Tú sientes que hay un cansancio que no se cura durmiendo y un vacío que no se llena comiendo mejor ni comprando cosas. Te levantas y es como si una nube te acompañara hasta el espejo. Sonríes por fuera para no preocupar a los tuyos, pero por dentro cargas preguntas que nunca dices en voz alta. ¿Por qué vuelvo a sentir lo mismo cuando parecía estar bien? ¿Por qué mi ánimo cae sin motivo? ¿Por qué discuto por nimiedades como si llevara dentro un resorte que salta solo? ¿Por qué esa tristeza callada que nadie detecta en las fotos y que se hace más pesada en la noche cuando finalmente todo queda en silencio? Y te convences de que quizá este es tu normal, que a lo mejor naciste para soportar lo que otros no soportaron, que tal vez eres el eslabón débil de una cadena larga que no entiendes, y sin embargo tu alma se revela y te susurra que hay algo más, que no estás loco ni exagerando, que lo que sientes tiene raíz, que no es pereza ni ingratitud, que se parece más a una grieta invisible por donde se te escapa la paz todos los días, gota a gota, hasta que te acostumbras a vivir con sed en medio de un mar. ¿Has notado que la casa pesa distinto cuando llegas? Como si el aire se hiciera espeso justo al cruzar la puerta. Como si las mismas palabras de siempre se acomodaran solas en la garganta de todos y la conversación tomara un rumbo inevitable hacia la queja o el reproche. Y te prometes que hoy no repetirás el patrón, que hoy escucharás con calma, que hoy respirarás hondo antes de responder. Pero bastan 2 frases y el resorte salta aunque no quieras, y te quedas después en la cama repasando la escena,
preguntándote cómo demonios volvieron a caer en lo mismo. ¿Por qué parece que una mano escondida empuja a la familia hacia la misma curva cerrada donde ya chocaron 1000 veces? Y ahí entiendes, aunque te duela, que lo que vives no es casualidad ni solo mala racha, que hay una costumbre del alma que se te pegó como un perfume viejo, un olor a derrota educada que nadie quiere, pero todos toleran. Y que estás harto de ver cómo esa costumbre ahoga la risa de tus hijos, apaga la mirada de tu pareja, tensa tus hombros, incluso cuando se supone que deberías estar disfrutando la comida, y te dices que no quieres legar ese aire a los que vienen detrás de ti. Hay días en los que te despiertas con un nudo en el estómago que no se explica, no es deuda pendiente ni problema concreto. Es una sensación de amenaza que te camina por la espalda como un animal pequeño y persistente. Miras el celular buscando una excusa, un mensaje, una noticia que justifique el mal presentimiento, pero no aparece nada. Y aún así, el cuerpo se te prepara para defenderse de algo que no sabe nombrar. Y te preguntas si estás perdiendo la fe o la cordura, si acaso te volviste paranoico, si todo es una película que solo tú ves. Y entonces recuerdas momentos de tu infancia donde se sentía lo mismo y nadie lo hablaba. Recuerdas la noche en que escuchaste discusiones de adultos que prometieron no repetirse y que sin embargo ahora resuenan en tu boca. Recuerdas el día en que una mirada te perforó sin palabras y aprendiste a no pedir nada para no molestar. Y sin querer te hiciste experto en sobrevivir con poco aire, con poca luz, con poca esperanza. Y lo triste es que te felicitan por lo fuerte que eres, cuando lo que en realidad hiciste fue aprender a aguantar lo que nunca debiste tolerar. Tú sabes que has intentado soluciones prácticas, cambiaste rutinas, organizaste mejor los gastos, fuiste al médico para revisar ese dolor que va y vuelve, buscaste videos de motivación cuando la tarde se te hacía eterna, hiciste listas de propósitos, trataste de morderte la lengua en la primera provocación, respiraste contando hasta 10, probaste té, probaste música, probaste silencio, y nada de eso te sostuvo más de unos días, porque la grieta no está en la superficie sino en el cimiento, y un cimiento agrietado vuelve a deformar cualquier pared que intentes enderezar. Y tú lo sabes porque te has visto repitiendo ciclos que juraste romper. Te has sentido pidiendo perdón por reacciones que no elegiste. Te has descubierto con miedo a las buenas noticias porque temes que algo las arruine. Como si la alegría fuera una visita extraña que pronto se irá. Y entonces adoptas la prudencia triste de no ilusionarte para no caerte. Pero sin ilusión la vida pierde color. Y el alma se te queda sin apetito por lo santo, por lo bello, por lo nuevo. Hay señales que el cuerpo grita cuando el espíritu sangra y tú las has ignorado por amor a los tuyos o por miedo a parecer débil. La espalda que se tensa sin razón, la piel que estalla en alergias justo antes de un encuentro importante, el insomnio que te roba las madrugadas y te regresa la misma película de preocupaciones, la fatiga que te visita al despertar como si hubieras trabajado toda la noche, la mente que se te acelera inventando amenazas cuando no hay peligros visibles. Y a veces te convencen de que la respuesta está solo en hábitos y suplementos. Y aunque ayudan, no curan la raíz, porque la raíz es espiritual. Y cuando el alma tiene una herida abierta, todo el sistema se organiza alrededor del dolor para protegerlo sin sanarlo. Y terminas viviendo a la defensiva sin darte cuenta, sospechando del bien, evitando la vulnerabilidad, saltando antes de ser empujado. Y eso cansa más que cualquier jornada pesada. Eso erosiona la fe, eso apaga las ganas de orar, eso te roba la expectativa de milagro. Te has dicho 1000 veces que si Dios hablara claro todo sería más fácil, y sin embargo en lo profundo sí lo oyes, no con los oídos, sino con esa sensación suave que te invita a volver, a confiar, a abrir la boca para bendecir cuando todo en ti quiere maldecir. Y te resistes porque piensas que su silencio es abandono, pero no es así. Su aparente silencio es una pedagogía que te está enseñando a distinguir entre la voz del miedo y la voz del Padre, y tú has confundido por años la ansiedad con prudencia. Has llamado realismo a un escepticismo que te protege del dolor pero también te protege de la esperanza. Y has vestido con un «así soy yo», lo que en realidad es un escudo viejo y pesado que ya no necesitas. Y hoy te lo vas a quitar,
no por acto de heroísmo, sino por acto de rendición, porque ya no puedes con el peso y porque por fin comprendes que no fuiste llamado a cargar. Fuiste llamado a habitar, y quien habita no arrastra su casa a cuestas, descansa bajo un techo que lo cubre del sol y de la tormenta. Sé que a veces miras alrededor y te parece que todos avanzan menos tú, que todos tienen una familia más ordenada, cuentas más estables, salud más robusta, oraciones más bonitas, y te comparas en secreto y te sientes culpable por no estar a la altura de tus propias expectativas. Te tratas con dureza, te regañas como te regañaron, te niegas pequeñas alegrías para imponerte disciplina, y aún así la vida no florece como pensabas. Y te preguntas si a Dios le importa tu caso, si de verdad te ve, si realmente tiene tiempo para tu confusión en un mundo con dolores más urgentes. Y te respondo con ternura y firmeza al mismo tiempo. Sí, te ve, te ha visto siempre. Conoce los detalles de tu historia que escondiste por vergüenza, los pensamientos que creíste blasfemos en la noche del cansancio, las dudas que no confesaste por miedo a decepcionar. Y hoy no viene a exigirte un nivel de santidad inalcanzable. Viene a tomarte de la mano para llevarte a la fuente donde el cansancio se entrega y la vergüenza se cura. Viene a recordarte que no te pidió ser perfecto, te pidió decir que sí. Quiero que hagas algo ahora mismo, no por formalidad, sino como un acto sencillo de honestidad que puede abrir puertas que llevaban años atascadas. Escribe en los comentarios desde qué país me escuchas y cuál es ese peso invisible que no logras nombrar. Puede ser una palabra o una frase. Puede ser insomnio. Puede ser ansiedad. Puede ser discusiones sin sentido. Puede ser me siento solo aunque esté acompañado. Escríbelo con humildad y con valentía, porque lo que se confiesa se entrega, y lo que se entrega se sana. Y cuando muchos confiesan juntos, el cielo se mueve sobre una comunidad entera. Y te pido también que si te nace escribas Dios, sáname desde la raíz. Porque esa frase sencilla puede convertirse en el ancla que te sostenga cuando las olas vuelvan a levantarse. Y si te tiemblan los dedos al escribir es buena señal. Es tu orgullo soltando el control. Es tu corazón abriéndose a ser tocado en lo que nunca dejas tocar. Haz otra cosa más, respira hondo. Y reconoce si esta descripción te ha leído por dentro. Si sentiste que puse palabras donde solo había sensaciones. Si te viste a ti mismo en estas líneas y te descubriste menos solo. Y si es así, atrévete a escribir amén, para que quede constancia de tu sí, porque el sí pequeño abre puertas grandes. Y si además quieres que oremos por alguien más, pon su nombre, su ciudad, su batalla. No necesitamos detalles, necesitamos acuerdo. Y cuando hay acuerdo en lo esencial, los cielos se abren sobre casas enteras. Y yo creo que verás señales desde hoy. No porque yo lo diga, sino porque Dios honra la verdad dicha con humildad. Y la humildad abre los techos que el orgullo cerró. Y antes de pasar a lo que sigue, guarda esta certeza en el centro del pecho, como quien aprieta una promesa con la mano. No estás loco, no estás condenado a repetir lo que te hicieron. No estás tarde, no estás fuera de la mirada de Dios. Estás exactamente en el punto donde la identificación con el dolor se transforma en revelación de propósito. Y lo que viene ahora no es psicología barata, ni consuelo pasajero. Lo que viene es diagnóstico espiritual con nombre y apellido, llamado a la luz de lo que operó en la sombra. Palabra que separa lo que eres de lo que cargabas. Y un camino práctico para que la atmósfera de tu casa cambie desde adentro. Así que quédate, escribe, confiesa, pide. Atrévete a ser visto, porque el segundo que entregas tu vergüenza, el enemigo pierde su mejor herramienta. Y a partir de ahí, la historia empieza a escribirse con tinta nueva, y con manos que ya no tiemblan como antes. Si miras con calma lo que te viene ocurriendo, notarás que no responde a simples altibajos de ánimo, ni a rachas de suerte que pasan como estaciones. Hay una lógica silenciosa que ordena las escenas desde un sótano que no se visita, una legalidad invisible que reclama derechos sobre tu casa y tus decisiones. Y eso no nace de un pensamiento negativo suelto ni de un mal día en el trabajo. Nace de puertas que se abrieron sin que te dieras cuenta y que fueron dejando entrar polvo,
luego viento, luego voces, hasta que la atmósfera se acostumbró a convivir con lo que roba la paz. Y por eso te encuentras reaccionando antes de pensar, rindiéndote antes de pelear, sospechando del bien antes de disfrutarlo. Porque la grieta en el espíritu siempre se adelanta a los hechos y los inclina, y lo que terminas llamando así soy. Muchas veces es solo el eco de un acuerdo que no firmaste con la mano, pero sí con la boca, con hábitos, con silencios, con culpas heredadas, con palabras que soltaste en la ira y que siguen trabajando de noche como obreros a sueldo del miedo. Porque la vida y la muerte están en poder de la lengua. Y la lengua que no se rinde a Dios levanta altares al resentimiento sin saberlo. Resulta incómodo admitir que parte de lo que te cansa no empezó contigo, pero la humildad abre diagnósticos que la soberbia oculta. Y cuando te detienes a observar de verdad, descubres patrones con firma antigua. Discusiones que van por el mismo riel sin importar el tema. Decisiones financieras que tropiezan en el mismo mes. Dolores del cuerpo que se activan ante los mismos disparadores. Fracturas afectivas que se repiten con distintos nombres propios. Y detrás de todo eso hay fuerzas que no son de carne ni de sangre. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, que operan en lo oculto y aman el anonimato. Por eso el primer acto de sanidad es llamar a la luz lo que se escondió bajo la etiqueta de carácter, mala suerte o estrés, y ponerlo delante de Dios hasta que quede sin narrativa, sin excusas, sin romanticismo, solo verdad desnuda esperando ser vendada. Hay grietas que nacen de pactos con la amargura. Esa decisión sutil de conservar el recuerdo que duele como si fuera parte de tu identidad, alimentándolo con pequeñas historias que lo justifican. Y esa amargura, aunque te parezca segura porque te protege de volver a confiar, en realidad te ata al agravio y te define desde él. Te convierte en guardián de la herida y te roba la autoridad para bendecir. Y en casas enteras la amargura se hereda como si fuera sabiduría, enseñando a desconfiar primero y preguntar después, a interpretar los gestos en clave de amenaza, a leer la vida con una tinta que ya viene contaminada, y entonces cualquier gesto de amor se vuelve sospechoso, cualquier corrección se siente ataque, cualquier espera parece abandono, y la conversación diaria se infecta con un veneno de baja dosis que nadie quiere, pero todos beben. Hay grietas también que nacen del ocultismo normalizado, juegos o limpias o consultas, que parecían inocentes y que establecieron acuerdos con fuentes que no son Dios. Y aunque no te acuerdes del día exacto, la atmósfera sí recuerda. Porque toda fuente deja su sabor en el agua, y el agua de tu casa huele distinto cuando la bebida no viene del manantial del Altísimo. Cortar esas fuentes no es superstición, es higiene espiritual. Es cerrar llaves que gotean oscuridad en lo cotidiano. Es reconocer que no toda curiosidad es inocua, y que cuando alguien abre ventanas al control y a la adivinación, lo que se instala no es paz sino ansiedad con disfraz de certeza. Existen grietas abiertas por palabras que aceptaste como veredictos, frases que cargaban autoridad por venir de quien venían y que ingresaron como decretos al sistema operativo de tu alma. Tú no sirves. Siempre arruinas todo. Nadie se queda a tu lado. En esta familia todos terminamos igual. El dinero nunca alcanza. Dios ayuda a otros, pero a nosotros no. Y esas sentencias, si no se confrontan con verdad revelada, crean rieles invisibles por donde corren los eventos. Y por eso te acercas a la alegría con miedo. Te sientas a la mesa con el ceño fruncido. Miras los proyectos esperando el golpe, no por falta de fe, sino por sobredosis de decretos tóxicos. Y esa es la razón por la que la palabra no se te dio como adorno sino como espada, viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Capaz de entrar a la zona de los motivos, separar intención de excusa, deseo de dependencia, hambre de autoengaño. Y alumbrar dónde te estás saboteando por obedecer una voz que suena familiar, pero no es la del pastor. Te propongo que mientras lees preguntes al Espíritu Santo, ahí mismo y sin teatrales: Señor, muestra los decretos que acepté sin ti. Y si te revela una frase,
Escríbela ahora mismo en los comentarios seguida de "La rompo en el nombre de Jesús". Porque lo que se expone pierde poder, y lo que se renuncia con la boca empieza a desarmar su andamiaje en lo secreto. Otra grieta de fondo es el rencor culto que se disfraza de justicia. Ese expediente íntimo donde apilas las fallas del otro para recordar por qué no mereces ceder. Y mientras lo sostienes, sientes una llama breve de razón que te calienta la noche. Pero al amanecer deja cenizas en la garganta, incapacidad para pedir perdón, orgullo disfrazado de dignidad, y así se convierten los hogares en tribunales, y las camas en mesas de litigio, y los corredores en pasillos de pruebas. Y el enemigo no necesita grandes explosiones. Le basta con que mantengas abierto el caso para que nadie pueda descansar en paz bajo el mismo techo. Y por eso Jesús insistió en ajustar cuentas antes de presentar la ofrenda. Y por eso la oración del Padre Nuestro pone al perdón en el centro, no para proteger culpables, sino para liberar al ofendido del ancla. Porque el que no perdona vive encadenado a la versión más oscura del otro y a la peor versión de sí mismo. Si ahora mismo recuerdas un nombre, un rostro, una escena que todavía te quema, escribe en los comentarios "Perdono a". Aunque la emoción no acompañe, no es hipocresía, es gobierno. Y el gobierno del corazón precede a la emoción, como la llave precede al giro del picaporte. También hay puertas abiertas por hábitos que parecen inocentes, pero forman ligaduras. Pequeñas lealtades a lo destructivo que tú llamas desahogo. El chisme que organiza tu círculo afectivo. La queja que se sirve de entrada cada noche. La ironía que usas para no llorar. El consumo que anestesia el aburrimiento hasta convertirlo en ansiedad de fondo. Y ninguna de esas cosas te hizo malo. Pero todas te volvieron presa fácil de un clima donde lo santo se siente ajeno y lo oscuro deja de sorprender. Y en ese clima el alma se seca. El discernimiento se embota, la oración se vuelve trámite y la normalidad se reduce a sobrevivir. Y ahí es donde el salmo que conocerás como escudo deja de ser un texto bonito para transformarse en arquitectura. Porque el que habita no es un devocional aislado, es un modo de vida que reordena el apetito, rompe el ayuno del alma por lo sagrado y obliga a la casa a respirar otra vez. Y esa respiración nueva empieza con decisiones chicas sostenidas, del tamaño de apagar la queja cuando asoma, bendecir en voz alta la mesa antes de sentarte, llenar el aire con palabra cuando el silencio pesa raro, expulsar el doble sentido que siempre abre ventanas al desprecio. Hay por último grietas rituales que nadie te enseñó a identificar, lugares dentro de la casa que se volvieron altares sin querer. La mesa de la preocupación donde se repasan de memoria los fracasos, el pasillo del juicio donde se dictan sentencias rápidas, el sofá del escapismo donde se posterga lo importante con entretenimiento infinito. Y cuando me refiero a altares no hablo de velas y figuras, hablo de hábitos que consagran el ambiente a lo opuesto de la paz, a la ausencia activa de Dios. Y eso se corrige consagrando de nuevo los espacios, no con superstición sino con autoridad mansa. Pronunciando en voz alta la palabra que trae orden, leyendo el salmo no como poesía, sino como contrato, dando gracias hasta que el aire cambia, bendiciendo las entradas y las salidas hasta que los pasos dejan de sonar a fuga y empiezan a sonar a propósito. Te invito a que lo escribas ahora para sellarlo. Consagro mi hogar a Jesús, cierro las puertas antiguas y abro el abrigo del Altísimo. Y si te nace agregar una habitación, un nombre, una rutina que quieras redimir, escríbelo también. La especificidad rompe la vaguedad donde los viejos patrones se esconden. No concluyas pensando que todo esto es demasiado grande para ti. Concluye admitiendo que reconocer la dinámica invisible ya te coloca por encima de ella. Porque lo que se nombra frente a Dios pierde su sombra y lo que se entrega recibe intercambio. Y si hoy sientes que este diagnóstico te leyó por dentro y te expuso sin humillarte, es señal de que la espada ya entró y está separando lo vivo de lo muerto, lo propio de lo impuesto, lo santo de lo que parece inofensivo pero seca. Así que conserva esta lucidez despierta, porque en el siguiente paso no solo verás lo que hay que cortar, verás lo que sucede si no lo haces y el precio de seguir como hasta ahora.
Y esa advertencia no llegará como amenaza, sino como acto de amor que impide que la grieta se convierta en derrumbe. Y porque ya identificaste la grieta y le pusiste nombre a lo que operaba en lo oculto, ahora debes mirar de frente lo que sucede cuando uno decide no hacer nada. Porque la inercia en lo espiritual nunca es neutra, y el silencio prolongado se convierte en un consentimiento tácito que firma renovaciones de dolor sin que te des cuenta. Y eso empieza de maneras tan pequeñas que parecen inofensivas. Pospones la oración una noche. Dejas para mañana esa conversación que debería ser hoy. Apagas la inquietud santa con entretenimiento. Normalizas la atmósfera pesada con chistes. Archivas la incomodidad como cansancio. Y sin embargo la casa se te va deslizando milímetro a milímetro hacia un territorio donde la paz pierde jurisdicción. Como advierte la Escritura cuando dice que debemos prestar con más diligencia a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y ese deslizamiento no hace ruido, no rompe puertas, no derriba paredes, pero cambia la dirección de todos los pasillos, de manera que lo que antes era una excepción se vuelve patrón, y lo que ayer te parecía intolerable, hoy te resulta normal. Y entonces te preguntas en qué momento el hogar comenzó a hablar otro idioma. ¿Cuándo fue que la fe dejó de ser lenguaje común para convertirse en tema delicado? ¿Por qué el descanso se volvió raro? ¿Por qué la ternura cuesta más? ¿Por qué la risa tiene menos volumen? Y ahí está el costo de no atender la grieta. El enemigo no necesita tomar la sala de un zarpazo, si puede alquilarte el susurro que te convence de que así son las cosas. Porque el ladrón no solo roba con golpes, roba con distracciones, hasta que mata el hambre de Dios y destruye el propósito mientras todavía cumples con todo lo demás. Hay consecuencias que se instalan primero en lo íntimo y luego toman forma en lo visible. El abandono del altar vuelve la mesa un tribunal. La palabra descuidada abre rondas interminables de defensa y ataque. La oración postergada no deja la casa vacía sino disponible. Y lo disponible en un mundo espiritualmente hostil se convierte en territorio de ensayo para la confusión. Por eso el salmista no promete que no habrá flechas ni noches. Promete que no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Porque el que habita bajo el abrigo no negocia con el miedo. En cambio, cuando la familia pierde el hábito de refugiarse en Dios, el miedo se profesionaliza, adquiere horario. Se sienta a la cama a las 3 de la madrugada con argumentos muy lógicos y te convence de que el peor escenario es el más probable. Y el cuerpo te obedece, y el ánimo se encoge, y la casa amanece con el sabor metálico de la preocupación. Y como la palabra quedó fuera de la conversación, la imaginación le entrega las llaves a la amenaza. Y lo más grave es que los niños, incluso sin entender, aprenden el idioma del pánico con una facilidad que asusta, porque el alma joven copia el clima antes que los discursos. Y si el clima es de desesperanza, la fe comienza a sonarles como un cuento que los adultos dicen para calmarse sin resolver nada, y ahí ya no hablamos de un maldí, sino de heredar trajes que no les corresponden. No advertir a tiempo no solo tiene impacto en lo emocional, también en el cuerpo y en las decisiones, porque lo espiritual no es un departamento aparte de tu vida, sino el centro desde el cual todo se ordena. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y si la fuente se contamina el agua, pierde dulzura en cada vaso que sirves durante el día. Y lo notas cuando el sueño deja de reparar, cuando el apetito cambia sin razón, cuando la tensión muscular se vuelve uniforme, cuando el umbral de la paciencia baja y cualquier roce prende fuego al cuarto. Lo notas cuando tu criterio económico se vuelve temeroso y los proyectos se eligen no por convicción, sino por pánico. Cuando aceptas lo que no deberías por miedo a que no llegue otra opción. Cuando dices sí a compromisos que te drenan porque te aterra decepcionar. Cuando te hipotecas emocionalmente con personas que solo alimentan el circuito del drama. Y todo eso no es exageración. Es la topografía real de un hogar sin sombra. Y la sombra de la que habla el Salmo no es metáfora para cuadros. Es cobertura activa que interrumpe el ciclo de endeudarse con lo que no nutre. Y si decides dejar las cosas como están, esa deuda seguirá acumulando intereses invisibles, hasta volverse impagable sin intervención de gracia. Y la gracia está disponible, pero no actúa por imposición, actúa donde encuentra rendición.
Ignorar la grieta afecta también la misión. Porque el propósito no florece en cualquier clima. Necesita un terreno mínimo de obediencia cotidiana para brotar. Y si la casa adopta por defecto el lenguaje del cinismo, tarde o temprano la pregunta del sentido se vuelve un cuchillo sutil que te corta el deseo sin derramar sangre. Pierdes empuje. Te conformas con sobrevivir. Te vuelves a prueba de esperanza. Te haces experto en análisis y aprendiz torpe de alabanza. Y eso no te vuelve profundo, te vuelve árido. Y la aridez no es virtud, es señal de que riegas con agua salada. Y entonces empiezan decisiones que parecen prácticas, pero son renuncias. Renuncias a servir, renuncias a soñar, renuncias a reconciliar, renuncias a intentar otra vez. Renuncias a creer que tu apellido puede contar una historia nueva. Y ahí, Oseas te grita como amigo que no quiere perderte. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. No conocimiento intelectual, sino conciencia espiritual de lo que opera y de la salida que Dios dejó escrita. Porque Dios no te expone para humillarte, te expone para sanarte. Y te advierte no para asustarte, sino para salvarte de un futuro que no escribió para ti. Permitir que la casa continúe sin altar tiene, además, una consecuencia de eco que golpea generación tras generación. Porque lo que hoy toleras con argumentos razonables, mañana se vuelve hábito en los que te miran. Y un hábito heredado siempre llega maquillado de realismo o tradición. Así se perpetúan frases que nadie debería decirse. Así se vuelven ley las sentencias pronunciadas en un mal día. Así se congela el calendario en el mismo mes de la ruina. Así la enfermedad sin causa encuentra cama hecha en cada década. Y por eso el clamor bíblico suena tan urgente cuando dice: he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. No es un verso para cuadros, es un volante de emergencia entregado en la puerta de tu casa. Y escoger la vida no es un sentimiento abstracto. Es una serie de actos pequeños, repetidos, testarudos, que cambian la atmósfera hasta que lo nuevo deja de ser novedad y se convierte en lo normal. Es abrir la boca para bendecir cuando tu impulso quiere maldecir. Es cerrar la pantalla para leer en voz alta cuando el algoritmo quiere anestesiarte. Es invitar al Espíritu Santo a convencer de pecado, justicia y juicio, cuando tu ego busca absolverte sin conversión. Una casa que se vuelve tibia espiritualmente corre un riesgo que Jesús no disfraza. Por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y esa palabra dura no intenta avergonzarte, intenta rescatarte de la medianía que esteriliza el evangelio en la práctica. Porque la tibieza es sospechosamente cómoda, no te exige decisiones sino posturas, no te pide obediencia sino opiniones, no te arrastra a la rodilla sino a la silla. Y mientras tanto los días pasan, la grieta crece, la sombra se pierde, y la familia se acostumbra a vivir sin milagros, como si el cielo hubiera cerrado por temporada. Y como duele menos pensar que así quiso Dios, terminas atribuyéndole al Padre lo que fue fruto de la negligencia. Y no es voluntad del Padre que te resignes a cadenas que Cristo ya rompió. No es voluntad del Padre que tus hijos hereden el idioma de la queja. No es voluntad del Padre que la cama sea campo de batalla todas las noches. Es voluntad del Padre que habites bajo su sombra, que a sus ángeles mande acerca de ti para guardarte en todos tus caminos, que la flecha te pase de largo, que el veneno no prospere, que la peste no tenga permiso, que la noche no gobierne. Y para eso hay condiciones claras: habitar, declarar, consagrar, perdonar, rechazar las fuentes ajenas, levantar altar, sostener la perseverancia cuando la emoción ya no empuja. Esa es la ruta que corta el derrumbe anunciado por la tibieza. Si llegaste hasta aquí sin apartar la mirada, es porque el Espíritu te está llamando a responder. Y la forma más simple de romper la inercia es confesar con la boca lo que ya comprendiste por dentro. Así que te invito a escribir ahora mismo: elijo la vida para mi casa. Y si te nace ser más específico, nombra la consecuencia que te niegas a seguir normalizando. Puede ser: renuncio a la tibieza,
Corto el idioma de la queja. Cierro las puertas a la ansiedad heredada. Devuelvo los veredictos que no son míos. Escríbelo como un acto de gobierno humilde, no para demostrarle nada a nadie, sino para que quede constancia en el cielo de que te plantaste del lado de la vida. Y al hacerlo no te quedas solo. Se activa un nosotros de intercesión y testimonio, que empuja el clima hacia la esperanza. Y con ese clima en marcha, ahora sí, nos moveremos al paso siguiente donde no solo verás la salida, la empezarás a transitar con instrucciones claras para que el primer signo de restauración no sea un aplauso, sino una atmósfera distinta en tu mesa. Y porque no quiero que esto se quede en ideas y advertencias sin carne. Mira cómo se ve en la vida real cuando alguien decide no deslizarse más y responde al llamado con acciones pequeñas que abren puertas grandes. Piensa en Daniela. Una madre joven en Medellín que llevaba años caminando sobre cascarones para que la casa no explotara. Las cuentas no alcanzaban. El padre de su hijo entraba y salía con el mismo patrón de promesas cansadas. El pecho se le apretaba a las 4 de la madrugada, como si un puño invisible le tomara el corazón y lo apretara hasta dejarla sin aire. Y aun en ese ahogo su oración se había vuelto tan tenue que a veces solo decía: «Señor, si me oyes, por favor». La niña empezó a tartamudear cada vez que escuchaba una llave en la puerta, y esa fue la alarma que Daniela entendió. Ya no podía normalizar el peso, esa misma noche. Sin música y sin adornos, abrió la Biblia en el pasillo más oscuro del apartamento y leyó en voz alta, con voz que le temblaba pero no se rendía. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y no intentó sentir fuego ni inventar emociones, solo siguió. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y mientras movía los labios, el pasillo fue perdiendo su sombra vieja y adoptando un silencio distinto, no de abandono sino de espera. Repitió el salmo cada noche, a la misma hora, poniendo el nombre de su hija en cada promesa, consagrando el umbral, la cocina, la ventana por donde entraba el ruido del barrio, cortando con su boca la costumbre de la queja que había reemplazado a la fe. Al tercer día la niña se quedó dormida sin sobresaltos por primera vez en meses. Al quinto día, el pecho de Daniela dejó de apretarse a la misma hora como si alguien entrara con llave robada. Al noveno día notó que no reaccionaba con la misma rabia cuando el teléfono mostraba el nombre del padre, y al mes, sin gritos, sin escándalos, con un tono que ella misma no reconocía por su firmeza mansa, dijo: «Aquí no más, aquí se rompe el patrón de entrada y salida, aquí honramos lo que da vida o no lo permitimos». Y no fue magia ni cuento, fue cobertura que le cambió la postura, fue altar que le dio lenguaje nuevo, fue palabra viva que le devolvió dominio propio. Por eso cuando ahora lee: «A sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos», no piensa en cuadros, piensa en esa noche en que salió a trabajar y, camino al bus, supo sin explicación que no estaba sola, y comenzó a bendecir con el nombre de Jesús cada esquina, y la esquina empezó a obedecer. También quiero que mires a Julio en Oaxaca, vendedor de frutas en el mercado que había heredado una contabilidad de pérdidas como si fuera tradición familiar. El abuelo quebró. El padre cerró su puesto con deudas. Él llevaba 3 intentos y 3 veces el mismo final. El miedo a firmar un crédito le recorría la espalda como un bicho que conocía su piel. Peleaba con su esposa el día 15, discutía con su hermano el día 20, se enfermaba del estómago el día 27 y cerraba el mes con la frase «nunca se puede», como un sello. Un domingo cualquiera escuchó lo que tú estás oyendo y algo le pinchó el orgullo. «Demasiado simple», murmuró, pero como la desesperación educa mejor que el ego, buscó un rincón libre de cajas y decidió probar. A las 9 en punto, cuando el mercado duerme y solo quedan los perros, levantó las manos entre olores de mango y papaya y declaró en voz alta, con el acento que lo hizo hombre: «Escudo y adarga es su verdad».
Cubrió con esa frase la caja registradora, la balanza y la libreta. Se detuvo en «No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día». Y entendió que el terror nocturno en su casa tomaba forma de cuentas y mensajes y argumentos, que la saeta de día eran frases de clientes que se iban al puesto vecino con su «vuelvo más tarde», que nunca volvía. No cambió estrategias financieras esa noche, cambió la atmósfera, cambió el dueño del lugar, declaró que el puesto pertenecía a Dios y que su casa no hablaría más el idioma de la ruina. La semana siguiente, un proveedor con el que había peleado sin remedio accedió a renegociar. Un cliente antiguo que había desaparecido por meses volvió con un pedido grande. Su esposa notó que el día 15 el tono de su voz no subió como siempre. Y el 27, cuando el estómago quería reclamar su rito anual, Julio se sentó en la banquita de plástico, respiró y dijo despacio: «Yo he venido para que tengan vida». Y esa frase no le sonó a consigna ajena. Le supo a pan. Dejó de anticipar el fracaso. Comenzó a elegir sin miedo. Renunció a un negocio opaco que siempre había tentado por necesidad. Y vio, con ojos de asombro, que al mes no eran ricos, pero la casa no olía a derrota. El calendario se quedó sin su vieja maldición. Y cuando en el mercado le preguntaron: «¿Qué hiciste?», él respondió sin predicar, pero con certeza: «Puse sombra donde siempre hubo sol pelando la cabeza. Y bajo esa sombra el fruto no se pudre tan rápido». Te pongo un tercer corazón para que sientas la amplitud de lo que Dios está haciendo en diferentes historias con una misma llave. Camila en Bogotá, estudiante de enfermería. Noches de guardia con insomnio y pensamientos que le susurraban que no sería suficiente. Que su familia siempre fue casi. Que los suyos no terminan lo que empiezan. Que su madre la crió en régimen de supervivencia y eso entrena a medio gas. Un profesor la humilló en público y esa escena se quedó pegada a su piel como una etiqueta. Cada vez que debía presentarse frente a otros, volvía la mirada del profesor como una sombra. Y entonces evitaba oportunidades. Decía no a invitaciones que habría deseado aceptar. Equiparaba humildad con hacerse pequeña, hasta que tropezó con el salmo y no lo recitó para dormir. Lo leyó como quien se firma una nueva identidad. «Con sus plumas te cubrirá». Repitió en el baño de la universidad mientras el espejo le devolvía una chica con ojeras. «Debajo de sus alas estarás segura». Susurró en la sala de prácticas cuando las manos le sudaban: «Mi Dios, ¿en quién confiaré?». Proclamó antes de entrar a un examen práctico donde antes se paralizaba. Se propuso 9 noches de consagración en el cuarto que compartía con una prima. Dejó en el velador un papel que decía «habitar, no visitar». Y comenzó el ritual simple de abrir la palabra. Leer, nombrar sus caminos, ungir la almohada con una oración torpe pero honesta. La tercera noche experimentó algo que jamás había sentido. No fue electricidad ni escalofrío místico. Fue una serenidad que no dependía del resultado. Una certeza tranquila de estar sostenida por algo más grande que su rendimiento. Y esa serenidad le cambió el humor, la postura, el lenguaje. Cuando vino el profesor duro, volvió la tentación del temblor. Pero en lugar de callar y encogerse, habló con respeto y claridad, no para pelear sino para afirmar su lugar. Y esa afirmación cortó la repetición de escenas antiguas. El ciclo de casi empezó a morir, no porque de repente sacara la nota perfecta, sino porque dejó de boicotearse por miedo a parecer segura. Y cuando recibió la llamada de un hospital que no esperaba, se rió de lo raro. Se sentó, y antes de devolver la llamada declaró: «A sus ángeles mandará cerca de ti». Y la respuesta fue un sí, que habría considerado imposible un mes antes. Y al leer esto siento que hay quienes al otro lado de la pantalla reconocen su mismo nudo al cuello. Te pido que si te viste en cualquiera de estas historias lo confieses. Me vi en Daniela, me vi en Julio, me vi en Camila. Y si necesitas poner tu propia versión con otro nombre o ciudad, escríbela. Porque cuando la luz entra con testimonio, lo oscuro pierde anonimato y se queda sin contrato.
Quisiera que en este mismo instante abras un pequeño espacio de valentía y nos dejes en los comentarios la semilla de tu propio relato. No necesitas escribir una novela ni revelar intimidades que te duelan. Basta con un trazo. Soy Marta en Asunción y quiero romper el patrón de gritos. Soy Luis en Cali y me cansé de la ruina del día 15. Soy Carla en Ciudad de México y el terror nocturno me visita a las 3. Soy Pedro en Rosario y mi casa se volvió tribunal. Ponlo con tu acento, con tu realidad, con tu tono, y añade una declaración corta que inaugure clima. Consagro mi mesa. Cierro la puerta a la ansiedad heredada. Habitaré bajo tu sombra. No es un truco para el algoritmo. Es la manera en que conviertes la palabra en acto. Lo que confiesas con la boca marca el ambiente. Lo que escribes con fe queda registrado como decisión. Y yo creo que algunos al escribir van a sentir ese alivio raro que llega cuando dejas de negociar con la vergüenza, como si un peso te soltara, como si alguien te aflojara un nudo que te ató por años. Y no te sorprendas si hoy mismo, al intentar dormir, percibes un silencio distinto, una espera amable, una pausa con profundidad, porque el espíritu ya está arreglando la casa por dentro, y lo que sigue será aún más específico. Te mostraré el paso a paso para que no se quede en buenas intenciones, para que lo extraordinario tome hábitos, para que la promesa se convierta en práctica y la práctica en cultura. Y si estás listo para avanzar, escribe ahora mismo: yo creo y habito. Que arda esa frase como carbón encendido en la puerta principal de tu hogar. Desde aquí no te ofrezco consuelo superficial ni palabras bonitas que se evaporan al amanecer. Te hablo de una restitución concreta que ya comenzó a moverse cuando abriste la boca y te plantaste del lado de la vida. Porque la promesa no es una aspirina espiritual, sino un gobierno que baja a casa cuando alguien decide habitar y no deambular. Y ese gobierno trae consigo señales que no dependen de un golpe de suerte, sino de la fidelidad de aquel que juró por sí mismo. Lo vas a notar primero en lo pequeño, en el tono que baja antes de una respuesta áspera, en la risa que vuelve a salir sin pedir permiso, en la conversación que gira hacia la gratitud sin que nadie la fuerce, en el sueño que repara sin recurrir a evasivas, en la mente que deja de producir escenarios catastróficos como fábrica de turno nocturno, porque donde la sombra del Altísimo se extiende la saeta, aprende a pasar de largo, y el terror de la madrugada pierde su asiento reservado. Y esa quietud no es ausencia de batallas, sino presencia que vence en lo cotidiano. Por eso cuando lees, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No repites una poesía. Reconoces una arquitectura invisible instalada sobre tu techo, una fortaleza blanda y firme, al mismo tiempo que te permite bajar la guardia sin quedar desprotegido, respirar hondo sin sentirte vulnerable, amar sin la sospecha que te hizo sobreviviente por años. Lo que el espíritu está encendiendo ahora en tu interior es una esperanza con espina dorsal, no un optimismo ingenuo, sino una certeza que se apoya en la palabra viva y eficaz que ya empezó a dividir lo falso de lo verdadero dentro de ti. Y al separar, cura, y al curar, ordena, y al ordenar, multiplica lo que parecía poco. Porque la abundancia de la que habló Jesús no se limita a números, sino a una vida que se expande hacia el propósito. Por eso verás restauración en capas. Primero en lo íntimo, luego en los vínculos, luego en los proyectos. Y en cada capa la mano del Padre dejará un rastro de ternura y autoridad. Una mezcla de bálsamo y espada que desarma la costumbre del dolor y alimenta la costumbre de la paz. Y si te preguntas si esta promesa te incluye aún con tus fallas recientes, escucha sin resistencia lo que ya fue escrito para que no dudes más. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, y sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Todas y quebrantados, no algunas ni selectos, todas y quebrantados. Y en ese plural te cuelas tú y se cuelan los tuyos, incluso los que hoy parecen más lejos. Porque la cobertura no se delimita por el mérito del más fuerte, sino por la fe obediente del que abre la puerta.
y tú ya la abriste aunque te tiemble. Una señal palpable de restauración será el retorno del lenguaje de bendición a tu mesa. El cambio del clima verbal que durante años erigió altares a la queja y ahora, casi sin darte cuenta, empieza a levantar memoria de gratitud. Vas a escuchar tu propia voz pronunciar frases que inauguran otra atmósfera. Gracias por este pan. Bendigo tu salida y tu entrada. Señor, guarda nuestros caminos. Y esas palabras actuarán como vigas nuevas sobre la estructura familiar. Sostendrán decisiones que antes se caían por miedo. Inspirarán disculpas que antes se empastaban en orgullo. Abrirán caminos de reconciliación que la mente había archivado como imposibles. Verás gestos de ternura donde había cálculo. Verás descanso donde había hipervigilancia. Verás favor donde solo esperabas el golpe. Y aunque la resistencia del pasado intente colarse en una tarde difícil, recordarás que la promesa no es un talismán, sino una morada. Volverás a entrar. Volverás a leer. Volverás a declarar. Volverás a perdonar. Volverás a elegir. Y cada volver irá anchando el sendero hasta que se vuelva carretera. Porque la restauración no es un evento aislado, sino una cultura que crece día tras día, bajo la misma sombra fiel. Tal vez te preguntes cuándo aparecerán los frutos visibles, que otras personas también reconozcan. Y te digo con la tranquilidad de quien confía en el labrador, cuando el tronco termine de afirmar la savia nueva. Cuando las raíces dejen de beber agua salada y se acostumbren al río, no faltará quien note que ya no respondes igual, que ya no piensas desde la pérdida, que ya no anticipas la caída, que ya no repites el calendario de ruina y tu respuesta será humilde y verdadera. No soy mejor, estoy habitando bajo alas que antes ignoraba. Y ese testimonio hará hambre santa en otros, y la promesa seguirá expandiéndose como sombra a mediodía sobre patios secos. Para que esta esperanza con espina dorsal se selle y crezca, necesito que hagas algo muy concreto mientras lees. Escribe en los comentarios una línea breve que actúe como contrato de fe. No para exhibirte, sino para dejar evidencia en el cielo de tu acuerdo con la restauración. Di con tus palabras: recibo la cobertura y el bálsamo sobre mi casa. O bajo tus alas floreceremos. O vendo mis heridas en tu nombre. Y si lo sientes, añade el nombre de alguien por quien clamas y que hoy parece imposible. Porque la imposibilidad es el terreno favorito de la gracia cuando una casa decide habitar. Y mientras escribes, permite que el Espíritu te traiga a la mente una escena futura de paz real. Una comida sin miedo, una noche sin sobresalto, una decisión tomada sin pánico. Y deja que esa imagen te sirva de anticipo, de arras, de señal de que no fantaseas, de que estás participando de algo que Él ya determinó para bien. Y con ese anticipo guardado en el pecho, damos el siguiente paso. Porque la promesa no te deja en contemplación. Te mueve hacia prácticas sencillas que blindan la puerta recién abierta para que nada vuelva a instalar la vieja costumbre del dolor. Y esas prácticas las vamos a trazar ahora con claridad para que cada día tengas qué hacer, qué decir y cómo sostener lo que el cielo ya empezó a construir sobre tu hogar. Con todo lo que ya empezó a despertar en ti. Ahora quiero ponerte en las manos una manera de caminarlo cada día para que la casa no vuelva a quedar abierta a la primera ráfaga. Porque la promesa florece en el terreno de los hábitos santos. Y cuando un hogar decide sostener 3 movimientos sencillos, el clima cambia de estación y no vuelve atrás. Imagina que al amanecer, antes de que el mundo reclame tu atención, dedicas 1 minuto de foco verdadero para instalar la sombra sobre el techo. Sin teatralidad y sin culpas atrasadas, te pones de pie en el lugar que ya escogiste como altar. Puede ser el pasillo, la mesa, la puerta principal. Y pronuncias el Salmo 91 en voz alta. No como un rezo apurado, sino como quien firma un contrato que renueva cobertura por 24 horas. Dejas que cada versículo toque una zona concreta de tu mapa y lo nombras. Con tus plumas nos cubres. Sobre las camas donde antes hubo insomnio. Debajo de tus alas estamos seguros, en el quicio de la puerta por donde antes entraba la ansiedad. Escudo y adarga es tu verdad, en la mesa de las conversaciones que solían desviarse. A tus ángeles mandas acerca,
de nosotros, en la salida al trabajo y al colegio para que guarden nuestros caminos. Y al cerrar la lectura te quedas unos segundos respirando esa sombra como quien respira el olor de la casa después de limpiar, porque el alma necesita registrar que algo ya fue decretado, y lo sellas diciendo con tu acento y tu historia: mi Dios, en quien confiaré. Y esa frase, repetida cada mañana, va cincelando la piedra dura del miedo hasta volverla fuente. Porque el día trae sus saetas y sus prisas y sus malentendidos. Establecemos un segundo movimiento al mediodía o en el momento en que sientas que la atmósfera quiere volver a su idioma viejo. Y no requiere horas ni grandes discursos. Exige un mínimo de conciencia y una boca disponible para el bien. Cuando notes que el tono sube y el juicio se prepara para tomar la palabra, paras la escena con una oración corta de espada. No huyes ni estallas. Pronuncias Hebreos 4:12, como quien desenvaina en silencio. Tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, discierne mis intenciones y separa lo que es tuyo de lo que no. Y ese texto, dicho sin pose delante de Dios, desarma las motivaciones que se disfrazaban de razón. Te devuelve dominio propio, te permite elegir la bendición por encima del impulso, y en vez de empujar la conversación hacia el abismo, la diriges con ternura firme. Bendices en voz audible aunque la emoción todavía esté caliente. Señor, pongo esta charla bajo tu sombra. Y si estás solo, lo dices para que tus pensamientos escuchen a quien obedecen. Y si estás con alguien, lo dices para que la atmósfera se siente. Y cuando el mediodía te encuentre improvisando, harás de esa interrupción tu nueva costumbre. Porque el que habita no necesita silencio perfecto para invocar cobertura. Necesita recordar a quién pertenece su casa en el mismo lugar del roce. Y si te ayuda, escríbelo ahora en los comentarios como contrato público. Interrumpo el ciclo con la palabra, no con gritos. Y añade el nombre de la esquina de tu casa donde más lo necesitas. En la cocina, en el cuarto de los niños, en la entrada. Porque la especificidad da dirección a los ángeles que guardan tus caminos. Para cerrar el día sin dejar cuentas abiertas ni puertas entreabiertas, fijamos un tercer gesto a las noches. Cuando el cansancio te vuelve vulnerable a recitar viejos guiones, te sientas o te arrodillas según tu fuerza y haces una revisión breve que no es contabilidad de culpas, sino entrega honesta. Le dices al Señor dónde cediste y dónde fuiste sostenido. Renuncias en voz clara a cualquier acuerdo que el orgullo haya intentado firmar durante el día y devuelves veredictos que no te pertenecen. Cancelas con tu boca frases que salieron en la ira para que no queden trabajando de madrugada. Bendices a quien te hirió para que tu corazón no lleve al sueño una demanda que lo encadena. Y cuando hayas limpiado ese libro interno, vuelves a abrir el Salmo 91 y escoges 1 o 2 versículos que serán tu cama. No temeré el terror nocturno. A sus ángeles mandará cerca de mí. Con sus plumas me cubrirá. Y sobre esos renglones, te acuestas como quien se tiende bajo un techo seguro. Y si esa noche el enemigo intenta rescatar el antiguo turno de la pesadilla, despiertas y, aun sin encender la luz, repites el verso que consagró tu almohada, hasta que la respiración recupera su ritmo. Y con ese ritmo la mente suelta su derecho a dirigir, y el descanso vuelve a ser obediencia de niño a padre. Porque la abundancia de la que habló Jesús también es dormir sin guerra en la cabeza. Y no te culpes si una noche no lo logras. Vuelve a hacerlo al siguiente ocaso. La perseverancia humilde es el fuego lento donde el espíritu cocina la cultura nueva de tu hogar. Estas 3 prácticas parecen pequeñas frente a la densidad de las batallas, pero son precisamente su tamaño lo que las vuelve invencibles. Porque la vida abundante no se instala a fuerza de hazañas ocasionales, sino de fidelidades repetidas. Y para que no queden como buenas intenciones, te pido que dejes constancia hoy en la puerta del templo digital que estamos formando. Escribe una línea que establezca tu pacto con los 3 tiempos. Amanecer con Salmo 91, mediodía con espada, noche con entrega. O di, levanto altar en mi casa por 9 días seguidos. O proclama, habitaré y no visitaré. Y si quieres, honra a los tuyos poniendo sus nombres para incluirlos en la sombra. Y si alguien te vino a la mente al leer esto,
Menciónalo para que oremos juntos, porque cuando muchos se comprometen con la misma palabra, la atmósfera de ciudades enteras cambia. La saeta pierde precisión, el terror nocturno se queda sin horario, y el ladrón huye de casas que ya no están disponibles. Mientras escribes, considera un detalle que sellará estas prácticas con una convicción alegre. Cada vez que leas, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tradúcelo a gestos concretos sobre tu mesa. Vida en abundancia es conversación que alimenta, descanso que repara, decisiones sin pánico, economía con propósito, ternura que no se negocia. Y cada vez que pronuncies el verso que ya te habita, deja una acción pequeña que lo acompañe. Una bendición en la frente de tus hijos, un mensaje de reconciliación, una renuncia escrita a la queja, una oración corta en la escalera del edificio, porque la palabra se vuelve carne cuando encuentra un cuerpo obediente. Y tú ya empezaste a ofrecerle el tuyo con estos 3 tiempos que blindan el día completo. Y si lo has decidido, hazlo saber en los comentarios con una frase que te comprometa y nos comprometa a interceder. Desde hoy, respiro bajo tus alas. Cierro las puertas antiguas. Mi casa será altar. Y con esa confesión viva, avanzamos hacia el corazón ardiente de lo que sigue. Porque después de trazar el camino llegan el clamor y la entrega en una oración que no se queda en el aire, desciende como lluvia sobre tierra que por fin dijo, sí. Antes de despedirte de esta presencia que nos cubrió mientras hablábamos, quiero que selles este momento con un acto que no se evapora cuando se apague la pantalla. Porque lo que Dios comenzó hoy no es un chispazo emocional, sino el inicio de una cultura nueva en tu casa. Y una cultura se alimenta, se protege, se sostiene. Por eso te pido que ahora mismo escribas en los comentarios una sola línea que sirva de ancla para tu semana. Pon con tus propias palabras, habitaré bajo tus alas, o mi hogar es tu altar. Nombra a los tuyos si lo sientes, di yo creo, aunque la emoción esté cansada, porque el cielo honra la confesión humilde, y cuando una comunidad la pronuncia al unísono, el clima cambia sobre ciudades enteras. Y mientras lo escribes, respira hondo y reconoce que no estás terminando un video. Estás cruzando un umbral. Atrás queda el idioma de la queja. Adelante empieza la mesa bendecida donde la palabra tiene la silla principal. Atrás se queda el calendario de ruina. Adelante nacen días que no le pertenecen al miedo. Y aunque mañana vuelvan voces antiguas a negociar, hoy sabes qué decir, sabes cómo cerrar puertas, sabes dónde habitar. Y eso ya es victoria. Quiero también bendecirte para el tramo que viene con una frase que te sostenga cuando la rutina reclame su trono. Que esta semana el salmo que acabas de abrazar se convierta en techo de tu amanecer, en espada de tu mediodía y en manta de tu noche. Que a sus ángeles mandará cerca de ti. No sea un cuadro sino un movimiento real en tus entradas y salidas. Que escudo y adarga es su verdad. Te defienda del impulso viejo antes de que estalle. Que no temerás el terror nocturno, se vuelva descanso verdadero y no evasión cansada. Que con sus plumas te cubrirá, se note en tu tono, en tu mirada, en tu paciencia. Y que la vida en abundancia prometida por Jesús empiece a traducirse en gestos concretos. Conversación que alimenta, decisiones sin pánico, economía con propósito, ternura sin reservas. Y si te parece pequeño lo que notas al principio, celebra lo pequeño. Porque en el reino, lo pequeño es semilla. Y las semillas bien plantadas determinan la cosecha. Ahora te voy a pedir algo que no es un trámite ni una frase hecha. Es una decisión espiritual con consecuencias prácticas para tu casa. Suscríbete a este canal como quien se suma a un altar que va a sostenerte en los días en que la fe parezca tenue. Activa las notificaciones como quien cuelga una campanita en la puerta para que suene cada vez que el pan fresco esté listo. Comparte este mensaje con el familiar que necesita una llave y no un sermón. Porque aquí no vamos a entretener el dolor. Vamos a acompañarte a transformarlo con palabra, oración y práctica diaria. Y tu suscripción no es un número. Es un sí que nos une para interceder por tu
apellido, para leer juntos el salmo cuando cueste, para recordar las promesas cuando el ruido suba, para testificar cuando el milagro toque la mesa. Y si hoy sentiste que esta voz te habló por dentro, no pospongas ese sí. Únete ahora, que nadie más escriba el final de tu historia cuando Dios ya empezó a dictarlo. Antes de cerrar, deja aquí abajo el rastro de tu fe para que ore por ti toda esta comunidad. Escribe: consagro mi hogar. Si consagras, cierro puertas antiguas. Si cierras, yo creo y habito. Si decides habitar, y si alguien vino a tu mente mientras leías, pon su nombre con una palabra de bendición. Porque cuando muchos bendicen, el cielo responde con favor. Y en cuanto envíes tu comentario, di en voz baja conmigo: Señor Jesús, pongo esta semana bajo tu sombra. Establezco tu paz en mi casa. Recibo tu cobertura y camino en tu propósito. En tu nombre. Amén. Y con ese amén, no te digo adiós. Te digo nos vemos en la próxima palabra, donde seguiremos desglosando llaves del Salmo 91 para blindar cada rincón de tu hogar. Suscríbete ahora para que no te pierdas lo que viene, porque lo que Dios comenzó hoy, lo perfeccionará hasta ver tu familia bajo alas que no se cansan.